Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comunicarle a nuestros televidentes que recientemente la Contraloría ha presentado un proyecto de ley para reactivar obras públicas paralizadas. Esto, por supuesto, imaginamos en respuesta a demanda ciudadana. Así es, el pasado 4 de marzo la Contraloría presentó, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas de poder presentar iniciativas legislativas, un proyecto de ley que tiene como propósito establecer un régimen especial que garantice o asegure la reactivación de las obras paralizadas, la conclusión de las obras paralizadas. En principio, ¿qué es lo que han encontrado? Digamos, ¿cuál es el punto de partida para este proyecto de ley? De los distintos viajes que se vienen haciendo de supervisión, muchos de ellos encabezados, dirigidos por el propio señor Contralor, de las diferentes audiencias públicas provinciales que se han venido desarrollando, se ha recogido mucho la preocupación de la ciudadanía sobre la situación de algunas obras. Eso nos alertó en principio para poder un poquito, más que preocuparnos, ocuparnos de lo que está ocurriendo. Y se tomó la decisión, la alta dirección, el señor Contralor dispuso que se iniciara un operativo a nivel nacional de recopilación de información sobre el estado situacional de las obras del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, porque entendíamos que esas son las que suman, digamos, una cantidad importante. Sí. Bueno, las cifras que se obtuvieron nos preocuparon un tanto más, ¿no? Alrededor de 900, casi 900 obras paralizadas, que suman algo más de 16.500 millones de soles. Wow. De este tanto, alrededor de 300 obras paralizadas están paralizadas con un nivel de ejecución igual o mayor al 80%, ¿no? Lo que supone ya que en la ruta crítica de la ejecución de una obra, ya 80% pues es casi nada. No, claro, y por eso que hablas de ocuparnos, ¿no? Sí. Justamente por el nivel de alcance que podría haber en una obra que ya tiene más del 80% hecho. Sí. Ojo, acá también tengo algunas cifras justamente sobre lo encontrado, ¿no? Hay a nivel de gobierno nacional son 495 obras en suspenso, mientras que a nivel de los gobiernos regionales el panorama es similar, con 372 obras. ¿Por qué sucede esto, Martín? Es una muy buena pregunta. Definitivamente, en gran medida, la respuesta se debe concentrar en aspectos técnicos. Hay expedientes que han sido concebidos de manera deficitaria, de expedientes técnicos mal hechos, ¿no? Y de ahí, por lo demás, tienen que ver básicamente con situaciones que pueden ser muy comunes en el desarrollo, en la ejecución de un contrato de obra. ¿Y que escapan al control de la autoridad responsable o no necesariamente? Sí, no. O sea, no necesariamente. No, porque digamos, en el desarrollo de una obra, de la ejecución de una obra, hay situaciones en las que, por ejemplo, por lluvias, no se tiene que paralizar, ¿no? O porque hay alguna situación propia de la burocracia que retrasa, ¿no? la atención de algún pedido en relación a la obra. Y hay, por ejemplo, allí la necesidad de aprobar ampliaciones de plazo, ¿no? O adicionales que de repente no fueron concebidos en el expediente. Y eso de alguna forma genera ya una situación preocupante, crítica, ¿no? En el desarrollo de la ejecución del contrato, que puede justificar un retraso. Sin embargo, lo que está ocurriendo y hemos advertido es que muchas de estas situaciones se convierten en situaciones complicadas que van al arbitraje y se demoran en el arbitraje. No siendo el arbitraje la causa de la paralización. Porque tiene sus propios tiempos y procesos. Por supuesto, ¿no? Pero no siendo el arbitraje la causa de la paralización, termina convirtiéndose también en una razón más de la paralización. Por eso es que en este proyecto de ley también la Contraloría está planteando algunas medidas, un par de medidas muy concretas en relación al arbitraje. Pero permíteme volver al tema del proyecto de ley. Este proyecto de ley genera un régimen especial, un régimen de excepción, que le dice a la entidad, tú a través de tu área de infraestructura identifica cuántas obras tienes retrasadas. Segundo, las que tienen más de 6 meses y están a un nivel de ejecución físico, de avance físico de la obra, igual o mayor al 80%, pueden acceder y aplicar a este régimen de excepción. Como segundo paso es, contrata a un perito, para que ese perito revise los expedientes, revise lo que falta por ejecutarse y determine técnicamente si el 20% en realidad es 20% o es más, cuánto va a costar.
y prioriza, porque el proyecto de ley establece también que la autoridad tiene que priorizar esencialmente sectores como educación, claro, entre su listado salud, de obras inconclusas, saneamiento, transporte, agricultura y prevención de riesgos de desastres. Una vez que ocurre eso, ya recién se pasa a la siguiente fase. Ya identificaste qué obras son, qué contratistas están allí de por medio. Ya la entidad les tiene que notificar al contratista y decirle, contratista, estamos accediendo, ingresando a este régimen de excepción, tienes 30 días para decir si tú quieres ejecutar el saldo o no. Si quiere ejecutar el saldo, perfecto. Se toma como una fotografía a lo que ya se hizo y está retrasado. Eso se resolverá en los arbitrajes que estén pendientes y de allí hacia adelante lo ejecutará el mismo contratista y se hará con el control concurrente de la Contraloría. Si el contratista no está de acuerdo, eso, si fuese negativa la respuesta. Si no quiere, porque no le conviene, porque está peleado con la entidad, por supuesto, o está esperando una respuesta del arbitraje. O está esperando una respuesta del arbitraje, o porque simplemente no le da la gana, es su decisión. Ahí, ¿qué pasa? Se pasa a buscar al que quedó en orden de prelación, al que quedó segundo en el proceso. No es que se abre un proceso nuevo. Todavía. No. Okay. Si el segundo no puede, porque no existe, fue sancionado por el OCE o tampoco le conviene, se pasa al tercero. Si no existe, entonces tiene la posibilidad la entidad de contratar de manera directa, como ocurre en el caso de la reconstrucción con cambios, al ejecutor. Para, digamos, no invertir mayor cantidad de tiempo sobre una obra que ya ha estado, suponemos, paralizada. Esa es la razón de por qué es que se tiene que simplificar esta parte, porque lo que se quiere acá, y eso es lo que tenemos que decirle nosotros a la ciudadanía como ente superior de control, lo que se quiere es que las obras se concluyan. Por supuesto. Y que se entreguen a la gente, que los colegios a los que les falta un poquito, se concluyan y se les entregue a los alumnos. Hay que decir que hay muchísima indignación cuando una obra es prometida y esta no se realiza, pero hay también frustración cuando el vecino, el ciudadano, ve una obra en despegue, ¿no es cierto?, avanzar, avanzar, avanzar y de pronto se paraliza. Sí, por ejemplo, hay preocupación en algunas situaciones. Por ejemplo, en Tumbes hay algún colegio, el colegio Tupac Amaru, que se paralizó el año pasado, a mitad del año pasado. Era una obra que costaba poco más de 2 millones de soles. Estamos viendo distintas imágenes. Le faltaba un tantito a ese colegio en Tumbes, que equivalía, no sé, a 130.000 soles, si mal no recuerdo, y se paralizó. ¿Y en qué consistía ese tantito de plata que le faltaba? En un taller de carpintería. O sea, hoy los alumnos están estudiando en ese colegio, que es un colegio emblemático, grande, pero no tienen taller de carpintería. Claro, están a la espera de que exista. Y no es posible. Entonces la Contraloría, esta gestión está más que preocupada, está ocupándose en que algo se haga. Nosotros estamos aportando con esto que hemos recogido a partir de la evidencia empírica, que existe la necesidad de reactivar algunas obras y por eso es que estamos planteando este proyecto. Retomando entonces los requisitos de aquellas obras que podrían ser parte de esta iniciativa de aprobarse, ¿no es cierto? Estamos hablando de obras que necesariamente tienen que estar avanzadas más del 80%. Sí. Igual o más de un 80% de ejecución física. Y que tengan un nivel o un periodo de paralización igual o mayor a los 6 meses. Porque entendemos que siendo menor el plazo, periodo... podría solucionarse. Podría solucionarse o esto forma parte de la práctica en materia de contratación pública. Que siempre hay dilataciones igual, siempre propias de cualquier proyecto. Además venimos de una coyuntura un poco difícil, ¿no? De un proceso electoral en donde ha habido una transferencia de gestión, donde casi siempre a fines de las gestiones un poco que se retrae la ejecución pública del gasto, entonces... entendemos que esa es la situación. Sí, pues lamentablemente ya al cierre de un periodo los ojos no están puestos necesariamente en el servicio al ciudadano, ¿no? Así es. Ahora este proyecto, y permíteme también dar un siguiente alcance, plantea en relación al arbitraje 2-3 cosas muy puntuales. Lo que se busca es también elevar el estándar de transparencia en el arbitraje. Se está planteando acá, por ejemplo, que los árbitros únicos, tribunales arbitrales, a solicitud de la Contraloría en el marco de una auditoría, le brinden información a la Contraloría. Porque hay muchas veces auditorías que se están ejecutando en donde Contraloría necesita tener acceso a cierta información
y por el principio de confidencialidad, que se entiende muy bien, deben de tener las actuaciones arbitrales, se limita ese acceso a la información. Pero eso suma en contra, en realidad, a la labor que hace la Contraloría. Entonces se está planteando como primera medida eso, que haya más transparencia. En segundo lugar, se está planteando que todos, absolutamente todos, los que arbitran en materia de contrataciones públicas, o sea, todos los árbitros que deciden sobre la plata del Estado, la plata de todos, estén o formen parte del registro de árbitros que administra el OCE. Porque entendemos ese es un registro tamizado por el OCE lo supervisa, el OCE sabe quiénes están ahí, los tiene chequeados. En tercer lugar, y es, digamos, para nosotros lo más importante, se está planteando en este proyecto de ley el deber de los árbitros de presentar una declaración jurada de intereses, una declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses, en donde los árbitros digan qué cosa. Primero, durante los últimos 5 años, ¿con quiénes contrataron? ¿A qué empresas les dieron asesorías? ¿A qué entidades le brindaron asesorías? ¿Con quiénes han contratado durante ese periodo? En segundo lugar, que informen sobre quiénes son sus parientes, hasta el 4º grado de consanguineidad y segundo de afinidad, porque lo que se busca acá es, primero, mejorar el estándar de transparencia y, en segundo lugar, evitar que hayan conflictos en las personas que resuelven. Bueno, y ojalá que el proyecto se apruebe tal cual está planteado, ¿no? Porque hay que entender que estas iniciativas que mencionas responden directamente a la política de lucha contra la corrupción. Sí, efectivamente. Que existe hoy en día, ¿no? Digamos, es cierto, en principio nuestra pretensión es que este proyecto, por lo menos desde el punto de vista de los temas que se plantean estructuralmente, se apruebe tal cual está. No nos sustraemos a la debida revisión que tiene que hacer el Parlamento. Son ellos los que aprueban las leyes, ¿no? Que lo revisen, que lo evalúen. El proyecto ya está en la Comisión de Fiscalización desde esta semana. Esperamos que lo atiendan con prioridad o que la Junta de Portavoces decida, si así lo considera pertinente, exonerarlo y que pase directamente al Pleno, porque acá entendemos que todos, absolutamente todos, estamos comprometidos en lo que a esto respecta, a que los proyectos se ejecuten sin corrupción, sin inconducta funcional, cuanto antes para que se pongan a disposición. Claro que sí, si la lucha contra la corrupción es uno de los principales puntos en la agenda de desarrollo del país, hay que contribuir pues a iniciativas como estas, porque recordemos todo lo que la corrupción le roba al país, ¿no? Si hablamos de dinero concretamente, justamente para obras. Así es. Y servicios, ¿no? Al ciudadano. Por eso también es importante que se conozcan este tipo de iniciativas y les agradecemos a ustedes, al canal, por invitarnos y darnos la oportunidad de comentarlas. El proyecto de ley, retomando, fue presentado el 4 de marzo. Sí, así es. ¿No es cierto? Estamos ya 14 de marzo. ¿Cuál es la agenda que se ha marcado para la discusión de este proyecto? ¿Tienen ustedes alcance? Bueno, hay una posible reunión pendiente entre los titulares, tanto del Congreso y el señor Contralor, que puede girar en torno también a este tema, porque es importante. Ya en su oportunidad se sostuvo una reunión con el presidente del Congreso donde se planteaba la necesidad de priorizar algunos temas que desde el ámbito del control gubernamental son prioritarios, son prioritarios que se tienen que atender. Esperamos que en los próximos días la mesa directiva, la presidencia del Congreso y los directivos portavoces decidan lo que consideren ellos más conveniente. Nosotros esperamos que se atienda pronto y que se apruebe pronto. Bueno, y que se visibilice también este proyecto de ley presentado, ¿no es cierto?, en otros medios, para que llegue al ciudadano y sepan los ciudadanos lo que en este momento está proponiendo la Contraloría General de la República en respuesta, por supuesto, a sus propias demandas. Antes de cerrar la entrevista, por favor, Martín, quisiera hablar sobre lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Brevemente, si puedes, por favor, comentarnos un poco sobre lo que se va a disponer o lo que incluso ha comentado ya el Contralor sobre las denuncias por el uso de dinero indebido de viáticos. Sí, bueno, lo que queremos dejar en principio claro o precisar es más o menos cuál es el rol que cumple la Contraloría allí. La Contraloría no determina responsabilidades administrativas sobre los parlamentarios. No está así establecido en el marco normativo que regula nuestras funciones. No es competencia. No, pero eso tampoco nos pone de perfil en lo que está pasando. La Contraloría sí va a auditar, lo está haciendo. La semana pasada se ha conformado una comisión que está haciendo el levantamiento de información, la recopilación de información. Esto nos toma 10 días. Y la siguiente semana ya debemos emitir un informe que va a ser una orientación de oficio. Se va a comunicar al Congreso sobre la base de lo que se ha hallado, cuál es lo que consideramos nosotros, digamos, cuáles son las recomendaciones, qué se debería corregir, claro, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Pero ¿qué se va a determinar ahí? Básicamente la responsabilidad de los funcionarios de la administración del Congreso sobre
el cumplimiento de las normas o los acuerdos de mesa directiva que regulan la disposición de recursos para los viajes, ¿no? Y para las asignaciones o los pagos de estos montos que se les entregan. Entendemos que se les da por cheque. Claro que sí. Entonces lo que va a hacer ahí, lo que ya está haciendo la Contraloría ahí es revisando toda esta información que ha levantado y determinar a ese nivel la responsabilidad. Ahora, esa orientación de oficio se va a comunicar obviamente a la Presidencia del Congreso y a la mesa directiva, y a ellos evaluarán y actuarán en consecuencia en relación a los señores parlamentarios, porque quienes tienen que atender, digamos, estas situaciones complicadas, complejas, en relación a la conducta de los parlamentarios, es el Parlamento, a través de sus comisiones. Por supuesto, por ello que hay que ver cómo está funcionando ese sistema de regulación. Sí, ¿cierto? así es, un tema de control interno. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Martín Cabrera, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría General de la República.